3, versículos 5 y 6, ¿cierto? Dice en Reina Varela: fíate del Señor en todos tus caminos, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. O en nueva versión, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, dice: confía del el Señor todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, ¿cierto? Reconócelo en todos tus caminos. Esa es la palabra diferente: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y esa palabra de encomendar o reconocer, para mí está asociado directamente con la oración. Porque ¿cómo encomendamos nuestro camino al Señor? ¿Cómo lo reconocemos en toda nuestra vida? Sino en dependencia y en oración de Él. Entonces el llamado a la oración es importante para nosotros. Dice el Salmo 19, en el versículo 7 al 11: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Hemos estudiado el depender en la palabra, la asimilación de la palabra, la memorización de la palabra, y hoy hablamos de la oración. Porque hay una conexión entre las dos. Mis oraciones no pueden ser conforme a la voluntad del Señor si yo no conozco su voluntad. ¿Cómo puedo orar yo conforme a lo que Dios quiere si no sé lo que ya Dios me dijo en su palabra? ¿Cierto? Y eso es lo que nos habla el Salmo 19, de valorar la palabra de Dios, que ella penetre en nuestros pensamientos, que nos conforme a Él, para entonces orar. Y así entonces encomendemos esta clase también en las manos del Señor. Dios, te pedimos que tu palabra, Señor, nos hable y nos guíe, y que nos ayude, Señor, a orar conforme a tu voluntad para tu gloria. Amén. Si hay medios de gracia importantes para nosotros en nuestra vida cristiana, hay infinidad. Pero los básicos, los que no podemos desprendernos de ellos, de los que dependemos totalmente, es las escrituras y la oración. No podemos descuidar tampoco lo que veremos: el ayuno, ¿cierto? El poder congregarnos y todas las otras disciplinas que podamos estudiar. Pero todas ellas se desprenden de alguna forma de la palabra de Dios y de cómo nos comunicamos con Dios a través de la oración. Ellas son el pilar de la vida cristiana, para que los propósitos de Dios sean moldeados en nuestras vidas. Los llamamos medios de gracia, no porque ellos nos comuniquen gracia, no porque yo soy salvo, porque a través de la oración y la lectura de la palabra ahí como que sucede algo mágico. Sí, hay un poder de Dios que obra a través de los medios de gracia, pero es porque a través de ellos Dios nos moldea a ser como Cristo, porque nos guía a que sus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas, que dejemos a un lado nuestros deseos y se ha moldeado nuestro corazón a los deseos de Él. Y precisamente en la providencia del Señor, para la preparación de esta clase, Dios quiso que me pusiera a orar más de lo que normalmente oro. Estuvo en su voluntad y gloria a Dios por eso. Si algo el Señor me permite mostrar hoy, no soy yo. Siempre es el Señor, pero más hoy puedo decir que es por su gracia. Amén. Para hablar de la oración vamos a concentrarnos primero en su definición. ¿Qué entendemos por orar? Después veremos cuál es el mandato bíblico a orar y cómo hacerlo. También hablaremos de algunos obstáculos que encontramos para la oración y los peligros de no hacerlo conforme a las Escrituras. Y finalmente algunas aplicaciones, cómo cultivar ese hábito de la oración. Entonces comencemos hablando de qué es la oración, un poco hablar de su definición. Si podemos resumir la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. ¿Cierto? La palabra tiene un propósito y es que podamos conocer a Dios en su corazón. ¿Qué puso Él en su corazón para darnos a nosotros? Pero la oración nos permite interactuar con Él. A través de la oración nosotros le hablamos y a veces Él a través de su palabra nos responde.
¿cierto? ¿Y cómo puedo yo conocer a alguien si yo no me relaciono con esa persona? ¿Cómo puedo yo decir que conozco a Dios si no hablo con Él? De ahí la importancia de la oración. Es la conversación del corazón de los hijos con su Padre. ¿A través de quién? De su Hijo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Bajo la guía del Espíritu Santo. No es un monólogo vacío. Yo no le estoy hablando al vacío. No le estoy hablando al universo, a mi conciencia. No. Estoy hablando con Dios. No es un ritual. No es religiosidad o hacerlo por compromiso. Es nuestra muestra de comunión con Dios. Ese Dios que nos invita a tener comunión con Él, a que su pueblo se relacione con Él, a que lo busque agradar, a que le exprese confianza, a que busque su dirección, a que lo busquemos en arrepentimiento, en gratitud y que al final nos deleitemos en su presencia. El propósito de la oración, como toda disciplina espiritual, es formarnos a la piedad, hacernos más como el Señor, haciéndonos más semejantes a Cristo, no solo en palabra, sino en disposición del corazón y en una vida que glorifique a Dios. Cristo es Dios. ¿Y qué vemos en el ejemplo del Señor? ¿Vivió constantemente en oración o no? Constantemente vemos en la Biblia cómo el Señor estaba en dependencia del Padre, orando para todo lo que Él tenía que hacer. Y es Dios. Ahora, si Cristo, que es Dios, vio la necesidad de estar en dependencia del Señor en constante oración, ¿crees tú que no lo necesitas? Nosotros que somos simples humanos y humanos pecadores, no necesitamos orar constantemente. Orar no es algo que se nos da fácil. Batallamos con nuestro propio pecado. Así lo veremos más adelante también. Tal vez, incluso, oramos muy poco porque nos creemos que somos muy suficientes, que no necesitamos tanto de Dios. Pero la propia palabra nos consuela y también nos confronta ante esta realidad. Muchas veces sentimos que nosotros no sabemos cómo orar, o orar como conviene, como dice la misma Escritura, ¿cierto? Pero la palabra nos dice en Romanos 8, del 26 al 27, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Esta verdad nos libera del peso de pensar que nuestras oraciones deben ser perfectas. Nosotros le oramos a un Dios que es omnisciente, a un Dios que nos creó. ¿Creen ustedes que Dios no sabe nuestras limitaciones? ¿Creen ustedes que Dios no sabe qué hay realmente en nuestro corazón? Entonces yo no debo orar pensando que si yo no oro de así, en esta forma, que sea tanto tiempo, que la métrica sea tal, que parezca casi que un poema, entonces Dios no me va a escuchar. No, porque Dios está más interesado en nuestra disposición del corazón que simplemente en las palabras que yo puedo pronunciar. Porque finalmente, si yo estoy orando conforme a su voluntad, quien me guía es el Espíritu Santo de Dios. No es mi entendimiento simplemente. Claro, oramos con entendimiento, pero es entendiendo que quien intercede delante del Padre es el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, ese por el cual clamamos, Abba, Padre, en el cual hemos sido adoptados como hijos. Ese que nos trajo a comunión con el Padre y el Hijo, Él también intercede por nosotros cuando nuestras palabras fallan, cuando no sabemos qué expresar y cómo hacerlo. Pero también debemos recordar, mis hermanos, que sí, la oración es hablar con Dios, pero es un mandato a hacerlo. No es algo que es opcional. No es algo que a mí cuando me parece lo aplico, cuando tengo necesidad me acuerdo que debo orar, cuando me falta la comida, cuando no tengo trabajo, cuando tengo enfermedad, ahí me acuerdo que debo orar. Pero también cuando tengo salud, cuando tengo un empleo, cuando mi familia está todo en paz. ¿Cuánto más motivo de gratitud no deberíamos tener delante del Señor? Porque respondió esas oraciones anteriores. Porque si estamos con salud, es porque en algún momento estuvimos enfermos y el Señor nos permitió sanar. Si tenemos provisión en nuestra casa, es porque pudo haber faltado y el Señor nos ha dado. Eso es como cuando viajamos, Señor, guárdanos en el camino, pero llegamos y se nos olvidó que Dios nos guardó en el camino. Muchas veces no oramos por decirle gracias a Dios porque sí nos guardaste.
Es un mandato orar y orar en todo tiempo. La Escritura muestra la oración como un mandato permanente. El apóstol Pablo nos exhorta en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice, orar sin cesar. Necesita mucha interpretación, orar sin cesar, en todo momento. Ahora, eso no significa que yo voy a estar hablando con una persona y entonces, no, espérate, no voy a hablar contigo porque estoy orando. Es orar en todo momento. Obviamente, buscar los espacios, obviamente, cuando yo pueda apartarlo, oro de esa manera. Si en el camino, de pronto, por medio de una alabanza o algo así, también estoy orando al Señor. Una alabanza bíblica, no centrada en el Señor y no centrada en mí, ¿cierto? Hay muchas formas de poder aplicar la oración, pero es algo que debemos hacer constantemente, debe ser una constante en nuestras vidas. No deberíamos simplemente menospreciarlo y yo estar tranquilo con que ha pasado un día, una semana, un mes y no me importa no orar. Yo simplemente le pido a los hermanos que oren por mí, pero yo no oro. Entonces, cuando el Señor dijo, ustedes hagan así, y enseñó la oración modelo del Padre Nuestro, se estaba refiriendo a los demás y no se estaba refiriendo a mí. Se estaba refiriendo al pastor, al cónyuge y no se refería a mí. Bueno, tal vez si tú no eres cristiano, ese es el caso. Pero sabemos que el Sermón del Monte está dirigido a aquellos que hacen parte del reino de Dios. Y si tú haces parte del reino de Dios, tienes que comunicarte con tu Padre a través de la oración. Efesios 6, 18, añade más el apóstol Pablo. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es algo opcional, sino que es una característica de la vida del creyente. Cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, el Señor muestra incluso su corazón compasivo. ¿Qué haríamos nosotros cuando alguien constantemente lo vemos a nuestro alrededor y le estamos mostrando las cosas y no cogen? Y una vez, y dos veces, y tres veces, y no aprenden. Probablemente llegamos al punto de mostrar nuestra naturaleza pecaminosa y mostramos que no somos pacientes, ¿cierto? Pero el Señor Jesús no hizo eso, no los reprendió, no los regañó. ¿Qué dice el Señor? Al contrario, ahí es cuando les muestra la oración modelo, cuando habla del Padre Nuestro. Y este Padre Nuestro, como saben, hace parte del Sermón del Monte, esa serie en la cual hemos estado estudiando y que vamos a profundizar, obviamente, en los versículos más adelante, que claramente hasta el momento yo creo que todos podemos decir que ha sido una bendición para nosotros y lo seguirá siendo. Jesús ahí nos está diciendo que primero espera que nosotros oremos. Y también enseña cómo es esa oración genuina, que cuando la hagamos deberíamos hacerla en privado. Se refiere a la oración individual. Dice Mateo 6, versículos del 5 al 6. Y cuando oren, ¿qué está diciendo ahí? Van a orar, ¿cierto? No sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Claramente aquí el Señor se refiere a nuestros momentos de oración personal, no a la oración congregacional. Porque aquí en la oración congregacional no vamos a, mentalmente yo estoy orándole al Señor para que nadie me escuche, porque es en lo secreto, ¿no? Entonces, secretico para que nadie escuche. Pero entonces, ¿cómo van a decir amén? ¿A qué le van a decir amén? ¿Cierto? Aquí no se refiere a la oración congregacional, se refiere a nuestros tiempos de oración individual, personal. Y en esa misma enseñanza dice luego en los versículos del 9 al 13, Mateo 6, ustedes, nuevamente, ustedes, ¿quiénes? Nosotros, yo. Pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración bíblica, como el Señor nos muestra aquí, busca en primer lugar la gloria de Dios. Que se cumpla su voluntad, que venga su reino. Y después nuestras necesidades personales. Y también interceder por otros. El Señor muestra que oramos como hijos amados. Miren que dice Padre nuestro. No nos invita a decir, oren al Padre de Jesús. Al Padre mío solamente, no. Él nos invita a tener esa relación con su Padre, Padre nuestro. Entonces, nos está invitando que oremos como hijos amados, perseverando, confiando en su poder y su sabiduría. La oración debe ser perseverante. En Lucas 18, esta parábola, los versículos del 1 al 7, que habla de la viuda que se presenta ante un juez perverso, ¿qué dice el Señor en esta parábola? Dice la palabra de Dios: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno, un hombre perverso. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, como para que no me moleste, para que me deje quieto. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si este hombre perverso, que no temía ni a Dios ni a los hombres, quiso hacer justicia por su misma pecaminosidad, ¿cuánto más Dios, que no es un juez perverso, es un juez justo, es un Padre amoroso, no nos hará justicia cuando nosotros clamamos a Él? Lo que tenemos que entender es que Él no nos va a responder conforme a lo que nosotros queremos, porque a veces lo que nosotros queremos no es justo. Él nos va a responder conforme a su justicia, conforme a su voluntad. Al respecto, enseñó Spurgeon: no puedo imaginar que usted atormente a sus hijos entusiasmándolos con un deseo que no tiene intención de satisfacer. Ninguno de nosotros le promete a nuestros hijos algo que no quiere cumplir, o no deberíamos. Sería algo muy mezquino ofrecer limosnas a los pobres y luego, cuando ellos extienden la mano, no darles nada. Usted, en ese sentido, se burlará de su pobreza negándoselas. Sería sumar crueldad a la miseria de los enfermos si los llevara al hospital y los abandonara allí para que murieran desatendidos y desamparados. Cuando Dios los guía a orar, Él quiere que usted reciba. Pero nuevamente, mis hermanos, Él quiere que nosotros recibamos conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Tal vez, en algún momento, si nuestros corazones están alineados con el Señor, su voluntad está alineada con la de Él, y pedimos como Él le agrada, y está en su voluntad darnos lo que nosotros le pedimos. Pero a veces su voluntad es cambiarnos nuestros deseos. A veces es hacernos entender que lo que estamos pidiendo no es agradable delante del Señor. O simplemente hacernos orar constantemente para que aprendamos a depender más de Él. Y ese es el premio que Él está buscando en nuestros corazones. En eso nos ayuda a ser moldeados más como Cristo. ¿Y no esa es una respuesta a una oración? Tal vez no es lo que tú estabas pidiendo, pero es algo mucho más valioso. Porque nada se compara a ser como nuestro Salvador. Amén. ¿Qué tal si al persistir en oración es precisamente lo que Dios quiere formar en nosotros? El carácter. Aprender a depender de Él. El regocijarnos en su voluntad. Si el propósito de Dios para nuestras vidas fuera únicamente concedernos deseos mundanos, bienes para este mundo,
¿Para qué nos pide entonces atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra? Buscar eso primero, antes que simplemente tesoros en la tierra. Y respecto a eso, en estos días vi una frase que decía, eh, eso de no se hagan tesoros en la tierra, como que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Pero realmente es lo que el Señor desea. Sea que el Señor nos permita acumular algo o no, finalmente no es para nosotros. Aún eso que nos permite acumular aquí en la tierra debería redundar en su gloria. Deberíamos ponerlo al servicio de Él. Y si no nos permite tener cosas materiales, pero nos permite tenerlo a Él, eso nos da contentamiento. Y eso nos permite confiar que Él nos tendrá en esa condición mientras Él lo desee. Hay algunos obstáculos también, lo que nos lleva al tercer punto, para la oración. Y esto también involucra algunos peligros de no hacerlo conforme a las Escrituras. Hay obstáculos internos, hay obstáculos externos. Entre los obstáculos internos podemos ver que encontramos el pecado no confesado. Cuando tenemos pecado y no lo confesamos delante de Dios, ya sabemos que el pecado que hace con respecto al Señor nos separa, ¿cierto? Porque el pecado genera esa separación de Dios. Eso es lo que significa la muerte espiritual. Y claramente el pecado coloca como esa barrera entre el Señor y nosotros. Pero ahí es donde debemos arrepentirnos, entrar en comunión con Él y orar confiado de que Él extiende su oído a un corazón contrito y humillado. La falta de perdón, nuevamente el pecado. El no perdonar a mi hermano o a mi hermana me separa también del Señor. No me permite estar en comunión con Él. De hecho, no hemos aprendido que el amor a Dios es semejante al amor al prójimo. Entonces, si yo no estoy amando a mi hermano y a mi hermana, no puedo decir que estoy amando a Dios. Eso es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, 16. ¿Sí o no? Ahí se manifiesta el amor para con nuestros hermanos, que podamos reflejar el amor de Cristo. La incredulidad, claramente también es otro impedimento para orar conforme al Señor nos pide. Porque si yo no creo que Dios me escucha, si yo creo que le oro y no hay respuesta, entonces ¿para qué oro? ¿Cierto? De la falta de fe, la falta de convicción de que Dios realmente escucha nuestras oraciones, también nos lleva a no orar. El tener motivos egoístas, pensar solamente en mí. No me importa qué pase en mi familia, no me importa qué pasa con mis hermanos en la iglesia, no me importa qué pasa con el vecino, no me importa qué pasa con mi nación, no me importa finalmente la gloria de Dios. Entonces no oro, porque solamente me preocupo por mí. Después de que yo tenga que comer, que vestir, qué hacer cuando quiero, lo demás no me interesa. Esos motivos egoístas también nos llevan a no orar. Las distracciones. Sabemos que las distracciones siempre son un desafío para nuestra comunión con el Señor. Eso no fue lo que hizo Faraón, buscar cargar al pueblo de Israel para que su adoración al Señor se viera disminuida. Y así pasa en el mundo. ¿Cuántos faraones tenemos en nuestras vidas hoy? Que nos buscan distraer y dar el tiempo que deberíamos consagrar al Señor para esas cosas que no nos edifican. De hecho, muchos decimos que no tenemos tiempo en algún momento. Pero como decía un pastor, el día del juicio se levantará contra nosotros WhatsApp, Facebook, las novelas y tantas cosas que podemos ver por ahí en las cuales gastamos mucho más tiempo que los 15, 10, 20, media hora, 1 hora, 2 horas, lo que el Señor tenga para nosotros, poder dedicarle a la oración. Y no olvidemos que ya hemos hablado de la meditación de las Escrituras. Decimos que no tenemos tiempo, pero realmente es que no queremos apartar ese tiempo, porque valoramos más el tiempo que le dedicamos a otras cosas que el tiempo que podemos dedicarle al Señor para ser edificados. La falta de perseverancia también es otro impedimento. ¿Por qué? Porque si yo creo un hábito y yo me mantengo constante en ese hábito, tal vez es natural. Nosotros no estamos siempre del mismo ánimo para hacer todas las cosas, ¿cierto? O me van a decir que todos aquí se levantan todos los días así. Yo quiero levantarme. Sí, suena alarma para levantarme. No, ¿verdad?
pero sabemos que necesitamos levantarnos. Hemos creado ese hábito y eso nos ayuda a levantarnos. Si creamos un hábito de la oración, eso va a ser una barrera adicional para que también podamos perseverar en la oración, porque no siempre vamos a estar con ganas de hacerlo. Pero es que finalmente nosotros no hacemos las cosas, las dejamos de hacer porque tengamos ganas o no tengamos ganas. Si fuera así, no trabajaríamos. Si fuera así, no vendríamos a la iglesia. Tristemente muchos hacen eso. Hoy no tengo ganas de venir a la congregación, no voy. Y así hacemos con la oración. No tengo ganas de orar, no oro. No es opcional. Si realmente hemos sido regenerados, si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, no es opcional. Una cuestión es que yo esté impedido en la cama. Hubo una huelga, barricadas por todos lados, no tengo cómo moverme. Bueno, ni modo. Es decir, todavía el Señor no nos ha dado el don de Felipe de ser teletransportado, ¿cierto? Entonces, hay cosas que no se puede. Pero en lo que a mí corresponde, debería hacer todo lo posible por hacer lo que a mí me toca. Yo hago lo que a mí me corresponde y en eso Dios hace lo que solo Él puede hacer. Pero si no hago lo que a mí me toca, ¿cómo espero que Dios responda? Dios es omnipotente, sí, y Él es soberano, definitivamente. Pero en su soberanía, Él ha determinado también los medios a través de los cuales Él quiere obrar en nuestras vidas. Y parte de eso es la oración. Parte de eso es someternos a su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. Entonces, si tú no haces lo que a ti te corresponde, no puedes pedirle a Dios que haga más de lo que Él sabe que es bueno delante de sus ojos. La Escritura nos advierte sobre orar con malos motivos. Dice en Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden con malos motivos, con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. Jesús también advirtió en Getsemaní a sus discípulos sobre la importancia de la vigilancia en la oración y con ellos también a nosotros. En Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A menudo nosotros enfrentamos la tentación de la autosuficiencia, la pereza espiritual o la distracción por las ocupaciones. A mí me llamó mucho la atención cuando escuché una anécdota de Lutero. Él decía que normalmente oraba 2 horas y ya eso es un desafío para todos nosotros, creo yo. Pero él decía, cuando estaré más ocupado, cuando tengo más tareas que hacer, oro 4. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Cuando más ocupaciones tenemos, pensamos que lo que podemos, donde yo puedo ahorrar tiempo es en dejar de orar, en dejar de leer la palabra, en tener comunión con mis hermanos, ¿cierto? Eso es lo primero que abrimos mano, porque como nadie me ve, como que Dios no nos está viendo, ¿cierto? Nadie, solamente Dios, nada más. Como que Dios no conoce nuestro corazón y por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas. Usualmente, la oración es lo primero que abrimos mano, como si nosotros fuéramos los autosuficientes, los todopoderosos, en vez de descansar en aquel que sí lo es y para cuya gloria nosotros vivimos. Porque si Él nos permite hacer algo, es según su voluntad y para su gloria. Y si no lo permite hacer, también es para su gloria. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, dice Romanos 14:8. Cualquier cosa que el Señor permita en nuestras vidas o no permita, es para Él. El no orar trae algunos peligros, mis hermanos. La falta de oración es grave y Santiago nos recuerda de manera directa cómo. En Santiago 4:2 dice, ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. O como dijo antes, a veces piden conforme a sus malos propósitos. No obtenemos porque no pedimos finalmente conforme a la voluntad del Señor. O no oramos simplemente, o cuando oramos, no oramos conforme a su voluntad. No orar conforme a la palabra debilita al creyente, expone al corazón a tentaciones y nos lleva paulatinamente al enfriamiento, al descuido espiritual e incluso a la apostasía,
a renegar de la fe. Quien descuida la oración gradualmente, deja de confiar en el Señor, deja de agradecer, deja de clamarle y deja de depender de Dios. La falta de oración interrumpe la comunión con Dios, nos priva de sabiduría, de dirección y priva de gozo al hombre que naturalmente sabe que nada puede hacer. El profeta Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 12, 23, advirtió respecto a la omisión de la oración como un pecado. Lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Y esto lo dijo el profeta cuando el pueblo rechazó a Dios y pidió un rey para él. Rechazó que Dios lo gobernara y pidió que fuera un rey que lo gobernara. Y dijeron a él, intercede por nosotros delante del Señor para que nos perdone contra este mal que hemos hecho. Y él respondió de esta manera, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Dice Donald Whitney en su libro Las disciplinas espirituales para la vida cristiana, que abandonar la oración es pelear la batalla con nuestros propios recursos, en el mejor de los casos, y perder el interés en la batalla, en el peor de los casos. Porque es que, mis hermanos, nosotros estamos en un mundo que vive en constante batalla, constante guerra. Tal vez nosotros no vemos espadas paseándose por aquí y por allá, pero estamos en una batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas está batallando contra nosotros para que el reino del Señor no sea establecido. Para que en vez de ser puentes que dirigen a Cristo, seamos piedra de tropiezo para otros, con batallas, con disensiones, con un testimonio que no glorifica al Señor. Entonces necesitamos orar, porque no es una batalla que podamos ganar con nuestras fuerzas. Yo no puedo sacar una espada de papel, ni siquiera de metal, y poder pelear con nada, porque yo no tengo poder ni autoridad para nada. Pero el Señor tiene toda autoridad. Toda autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. Y es en esa autoridad, a través de la oración, que yo debo depender. Debemos recordar la importancia de ser agradecidos y de perseverar. Pablo nos insta a una vida caracterizada por la acción de gracias en la oración. Dice Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Asimismo nos exhorta en Colosenses 4, del 2 al 3. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo. Darle gracias al Señor por lo que nos permite. Darle gracias a Dios por lo que no nos permite. Pedirle que nos ayude a que su palabra sea expandida, que sea predicado el Evangelio fielmente, que más iglesias puedan consagrarse a glorificarlo a Él y no a exaltar al hombre. Ese debería ser motivo de oraciones constantes en medio de nosotros. Que esta iglesia local pueda permanecer fiel a Él. Que más hombres y mujeres fieles se levanten para, en medio de la iglesia, en medio de las familias, poder glorificar al Señor. No es una obra que nosotros podamos hacer. Es el poder del Espíritu Santo. Porque mi palabra no tiene poder. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y esto nos lleva también a pensar en algunas aplicaciones, en cómo cultivar el hábito de la oración. Primero, la oración viene como consecuencia de lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores. Meditar en la palabra. Ya hemos dicho, ¿cómo puedo yo orar conforme conviene? ¿Cómo puede el Espíritu Santo traer a mi mente las verdades del Evangelio si yo no lo estudio? La oración bíblica viene claramente motivada por la Biblia. ¿O puedo orar bíblicamente sin conocerla? Definitivamente no, ¿cierto? Y no es hermoso orar inspirado en la palabra, fiel y verdadera del Señor, así como hemos hecho constantemente aquí en la iglesia. La mejor manera de aprender a orar es meditando en la Escritura. Orar usando los salmos, esas oraciones bíblicas, o responder a la palabra que hemos recibido, ya sea en medio del culto o en medio de nuestros tiempos devocionales de meditación de la palabra. Esto permite que la oración sea guiada por esa revelación especial que el Señor nos ha dado a través de las Escrituras. Y no solo por necesidades puntuales, porque normalmente
se nos hace muy fácil, o digamos, se nos hace muy obligado orar cuando tenemos necesidades. Ahí como que sí nos acordamos. Yo como que he dejado de orar, necesito orar. Pero, ¿cuántas veces nos acordamos de que el propósito del hombre no es tener que comer, que vestir, dónde dormir, qué trabajar? El Señor se acuerda de esas cosas y dice que precisamente ahí en el Sermón del Monte, que Él tiene cuidado de nosotros más que de las aves y de las flores del campo. Pero el propósito principal del hombre es ese, vivir para este mundo. Es decir, todas esas cosas las necesitamos aquí. Pero tenemos un alma que es para la eternidad. Y nuestro propósito principal debería ser pensar en la gloria de Dios. Aún en medio de mi necesidad, ¿cómo Dios puede ser glorificado? ¿Cómo puedo mostrar a Cristo cuando estoy enfermo, en escasez, y mostrar mi dependencia de Él? Que el Señor nos ayude en eso. Eso debería ser un motivo de oración. Señor, si está en tu voluntad, así como dijo Cristo, incluso con respecto a su padecimiento, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quien medita y ora a la luz de la palabra, madura en su percepción del mundo y en cómo debe perseverar en la oración. La Biblia nos motiva a orar con las palabras que nos enseñó el Señor Jesús en Mateo 7, del 7 al 8. Él dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Creo que nos ha quedado claro que si vamos a aprender de la oración va a ser a través de los mensajes en el Sermón del Monte. Entonces, estemos orando por los mensajes en el Sermón del Monte. Que el Señor nos permita realmente pedir conforme a su voluntad y Él nos dará. Que nos permite buscar su gloria y podamos hallar. Que llamemos para que las puertas del reino sean abiertas a aquellos que todavía no han entrado y se le abrirán. El Señor nos da cuando pedimos conforme a su voluntad. Que nos ayude a alinear nuestros corazones al de Él. Los tres deberes, el leer las Escrituras, el meditarlas y orar, iban de la mano en los puritanos. Dice el autor Peter Toon, si bien cada uno podía realizarse ocasionalmente por sí solo, respecto a cada uno de ellos, leer, meditar y orar, como deberes formales para con Dios, se realizaban mejor juntos. También dice Tomás Manton, la palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. ¿Por qué? Porque cada vez yo soy más consciente de que Dios lo puede todo y que yo no puedo nada. Que tal vez lo que yo estoy pidiendo no es lo que Dios quiere, mas Él quiere otra cosa. Como dijimos ahorita, yo puedo obtener, si Dios nos responde, una respuesta de parte del Señor de dos maneras. Nos puede dar, si está en su voluntad, lo que le estamos pidiendo, o puede cambiar nuestros corazones para pedir conforme a lo que Él quiere. No siempre voy a obtener lo que yo le estoy pidiendo a Dios, porque Dios no me da lo que yo quiero, Dios me da lo que yo necesito. Gracias a Dios es así. Gracias a Dios incluso con Cristo, porque Cristo no hubiese querido tener que pasar por la cruz. Es decir, Él sabía que era necesario, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tal que Cristo no hubiese, la oración del Señor hubiese sido respondida en ese momento? No vayas a la cruz. Bueno, Él no iba a la cruz, pero nosotros sí. A la eternidad separados de Dios porque nosotros no podemos pagar nuestra deuda infinita delante de Dios. Estuvo en la voluntad del Padre entregar a su Hijo y abandonarlo, que sobre Él fuera derramado la culpa de nuestro pecado para que nosotros no tuviéramos que pasar eternamente lejos de Él. Y deberíamos no ser agradecidos por eso también, constantemente. Debería ser el motivo de nuestras vidas. Darle gracias a Dios, porque Él pagó por lo que yo tenía que pagar, para que yo pudiera estar con Él para toda la eternidad. Porque Él hizo que su justicia fuera derramada sobre el justo, para que el pecador no tuviera que pasar eternamente lejos de Él si se arrepentía. La Escritura nos exhorta en Santiago 5:16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo logra mucho. Esto nos invita a esa oración del uno por el otro.
Sí, claramente yo debo orar. Si yo no puedo depender simplemente de la oración de mis hermanos si yo no oro. La primera oración que yo debería realizar es la mía, pero también pedir a nuestros hermanos que oren por mí. ¿Cierto? Eso nos ayuda a llevar las cargas los unos de los otros. Y en ese pasaje incluso menciona Santiago la oración de fe de Elías. Y muchos han malinterpretado esa oración de fe pensando que simplemente con orar con fuerza y Señor, en el nombre de Jesús, y decreto y declaro y rompo y asato y desato, entonces va a suceder tal cosa. Es según la voluntad del Señor, no según mi voluntad. ¿Por qué dice ahí Santiago que Elías, un hombre sujeto a pasiones, oró en fe? No por su capacidad de orar. No era algo intrínseco de Elías. Era porque él estaba recordando a Dios sus promesas. Él dijo, si mi pueblo se aparta de mi ley, si mi pueblo me desobedece, tú dijiste que harías el cielo como un concreto y que no llovería. Y eso hizo que Dios recordara su promesa y la cumpliera. Cuando yo oro a mi Señor recordando sus promesas, Dios es un Padre que se ha comprometido con su palabra, porque Él es fiel, pero fiel a su palabra. Y si yo le recuerdo a Dios qué me ha prometido Él en su palabra, Él cumplirá su palabra en su momento y conforme a su voluntad. Y eso hizo Elías. Por eso dice la oración de fe. No es la oración que depende de mi capacidad, más recordar la fidelidad de Dios cuando Él habla y que Él es un Dios que cumple su palabra. Orar unos por otros es sanador y muestra la gracia del Evangelio en acción. Me acerca al corazón de Dios al incluso orar por mis enemigos, bendecir a quienes nos maldicen, orar por los que nos insultan, dice la palabra en Lucas 8. También deberíamos apartar tiempos específicos, ser intencionales en orar. Reservar un tiempo y espacio cada día ayuda a estructurar ese hábito. Como dije, es como cuando yo formo ese hábito y a pesar de que yo no tenga ganas, por el hecho de tener el hábito me facilita seguir practicándolo. Dicen por ahí que con 21 días de corrido se va formando el hábito, ¿cierto? Bueno, no sé si sea totalmente así, pero por lo menos vale la pena hacerlo. Y que los 21 se vuelvan 42 y ahí hasta el último día que el Señor nos venga a buscar. Porque entonces allá ya no necesitaremos orar, porque lo tendremos a Él cara a cara. Lo que vamos a hacer es alabarle, porque ya no habrá más pecado, ya no habrá más lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Pero mientras ese día no ha llegado, mi hermano, necesitas orar. No estás en el cielo todavía. Necesitamos depender del Señor. El modelo de Daniel nos confronta. Dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, es decir, ya era un hábito que él tenía, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, sin importar que eso le significaba poder haber sido arrojado al pozo de los leones. Porque su corazón estaba comprometido con agradar a Dios y no siquiera agradarse a sí mismo. Cultivar el hábito puede ser una herramienta para perseverar en la oración. Cuando las circunstancias nos desafían, es una herramienta utilizada por Dios para perseverar en lo bueno. Dice por ahí un refrán en la sabiduría popular que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces vale la pena perseverar y en eso Dios nos ayuda. Se puede comenzar con tiempos breves. Tal vez yo no tengo las 4 horas de Lutero, ¿cierto? Es posible. Tal vez sí las tengo, pero no las he contabilizado. Vamos a empezar a contar cuánto tiempo pasamos en Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y sumemos a ver si no nos da tal vez las 4 horas. Pero bueno, no nos metamos en terrenos escabrosos. Ya cada uno tiene el Espíritu Santo que lo convence de pecado. Pero podemos comenzar con tiempos breves e irlos incrementando poco a poco, según el Señor nos lo va permitiendo, buscando más calidad que simplemente cantidad. Es decir, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos que yo ore concentrado en el Señor, basándome en su palabra, explicando, hablando sus verdades, es mucho más valioso que 2 horas en pura palabrería. ¿Cierto? Tal vez, y yo recuerdo, cuando niño, todas las noches nosotros
en mi familia, que éramos de tradición católica, hacíamos el rosario. Y el rosario no son 5 minutos. Y repetir el Ave María, y repetir el Padre Nuestro. De todas las oraciones, el Padre Nuestro estaba bien, pero ¿y las demás? Y no solamente repetir el Padre Nuestro por repetirlo, porque a veces ni siquiera somos conscientes que dice. Ni siquiera somos conscientes, Señor, perdona mis pecados como yo he perdonado las faltas de los demás. Y eso no lo hacemos. ¿Cierto? Eso no es orar con entendimiento. Pero el Señor nos ayuda. Buscar un tiempo tranquilo, a solas con el Señor, sin distracciones, en reverencia y disposición, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, quien frecuentemente se apartaba incluso al desierto a orar. También, mis hermanos, debemos cumplir nuestras promesas de oración. ¿Cuántas veces decimos, sí, vamos a orar por ti? Y no oramos. Nos dicen, hermano, ore por mí. Un consejo que se los digo por experiencia propia. Cuando les pidan oración, oren enseguida. Eso no excusa que no podamos orar después, claro que sí, pero cumpla enseguida orando. 5 minutos, 10 minutos, oren enseguida. Y recuerden las oraciones después. En la oración, dígale, Señor, ayúdame a recordar que tengo que orar por el hermano o por la hermana. Porque a veces decimos, yo voy a orar por ti y no oramos. Le hemos sumado un pecado al no orar. Hemos mentido. La fidelidad al orar por quienes lo hemos prometido es enseñanza bíblica y es un ejemplo de amor. Tal vez nos ayude a llevar a un registro. Yo insto a los hermanos en el grupo del ECO. Ya a muchos se les ha olvidado, como que las oraciones son repetitivas. Yo espero que se pongan a buscar los mensajes anteriores, pero es bueno colocar los pedidos de oración ahí en el grupo, para que en nuestros momentos individuales de oración nos acordemos de esos pedidos. Eso es un registro. Ahora, si en el grupo no está, yo puedo tener mi libretica y hacer un registro de los motivos y por quién orar. ¿A quién fue el que me dijo que orara por esto? ¿Cómo es que se llama? Eso incluso nos anima a conocer los nombres de nuestros hermanos, ¿cierto? Es una buena práctica anotar los nombres y sus pedidos de oración y perseverar así unos por otros en oración. Pablo muestra este compromiso diciendo en 2 Tesalonicenses 1:11, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios les considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Ahora, yo me podría preguntar cuánto tiempo debo orar y de qué cosas debería abstenerme tal vez al momento de orar. No hay un mandato explícito sobre la duración, pero lo que sí nos dice las Escrituras es que la oración debe ser frecuente, es decir, no una vez al año, ni una vez cada 10 años o cada vez que me enfermo. Ahora, si tal vez, si usted tiene la costumbre de orar solamente cuando se enferma, cuando le falta plata, cuando no tiene que vestir, tal vez Dios le ponga esas situaciones más en su vida para que aprenda a orar más constantemente. Debe ser frecuente, debe ser regular, debe ser perseverante y debe ser sincera, delante del Señor, consciente de quién es Él, a qué Dios oramos. Más importante que la calidad es el corazón con el que oramos al Señor. No es simplemente el tiempo que yo le dedique, es un tiempo concentrado en cumplir su voluntad y que Él sea moldeado en mí. El Señor nos recuerda en Getsemaní lo importante de la vigilancia. Dice Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces caemos muy fácilmente en el pecado por falta de oración. Porque pensamos que somos fuertes. No, eso no me va a hacer caer a mí. Bueno, deje que llegue el momento. Deje que llegue el día malo. Cuando Pablo habla del día malo, hay cosas que no están en mis concupiscencias y no son tentaciones para mí fácilmente. Tal vez el día malo no llegue ante una situación como esa. Hay cosas que están en mi concupiscencia, pero el Señor me ha mantenido fuerte y llega la tentación y puedo luchar contra ella y mantenerme firme. Pero hay días donde nosotros somos tentados y somos débiles. No tenemos capacidad para resistir la tentación. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Vamos a unir nuestra voluntad con el deseo. ¿Y qué van a hacer ahí? Dice Santiago, el pecado. Debemos orar
precisamente como dice el Padre nuestro, ¿no? Líbranos de la tentación. Ayúdame, Señor, a permanecer fiel a ti, no por mis fuerzas, sino por glorificarte a ti. Debemos buscar periodos en que estemos más atentos y menos distraídos. A veces convendrá abstenerse de actividades lícitas. No estoy diciendo que nosotros no podamos responder mensajes en WhatsApp, porque entonces no vamos a estar pendientes del grupo de la iglesia, ¿cierto? Del grupo del eco, no nos vamos a enterar de las cosas que pasan aquí. No estoy diciendo eso. Pero hay momentos de que le dedicamos más tiempo del que debería ser. Hay momentos incluso que yo puedo decir, no, hoy no voy a utilizarlo, esta semana no voy a utilizarlo. Hermano, si me van a escribir, llámeme por favor, porque no voy a estar pendiente de WhatsApp. Una práctica válida, ¿no? Entretenimiento, ver películas, alguna serie, leer un libro. No son cosas malas. El deber conyugal incluso, dice 1 Corintios 7:5. ¿Qué dice ahí? No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Para dedicarse a qué? A la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Todo esto, a pesar de ser lícito, dice la palabra que nos podemos abstener por un tiempo si tenemos unos motivos especiales de oración, enfocándonos en el Señor. El ayuno es una muestra de eso. La abstinencia de muchas cosas. Pueden acompañar la oración cuando hay grandes necesidades, como una expresión de dependencia y de arrepentimiento absoluto delante del Señor. Es una búsqueda intensa de Dios. También debemos ser perseverantes y humildes. La fe no desmaya. No debemos desanimarnos si alguna vez hemos fallado. Si el Señor en este momento nos ha confrontado con que no estamos orando lo suficiente, la respuesta no es seguir haciendo lo mismo. La respuesta es cambiar de dirección. ¿Qué es el arrepentimiento? No es seguir en la misma dirección, es un cambio de dirección. Entonces, si yo sigo haciendo lo mismo, no debo esperar resultados distintos. Si yo quiero resultados distintos en mi vida, tengo que hacer algo distinto. Orar más, por ejemplo. Volver y una otra vez al trono de la gracia, confiar en el Espíritu que intercede, aun cuando nosotros no sabemos orar. Eso es importante. Eso nos invita a través de su palabra en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa parábola de la viuda que vimos nos insta a no desfallecer, a ser perseverantes en la oración, siendo conscientes que nuestro Dios no es un juez perverso como ese hombre, es justo y un Padre amoroso. Debemos cultivar el gozo de hablar con nuestro Padre, quien ama escuchar a sus hijos. Este es el corazón detrás de la disciplina de la oración. Ya hemos hablado en otras ocasiones de George Mueller, ¿cierto? ¿Sí recuerdan de ese hombre que tenía un orfanato y no era un hombre adinerado? Pero logró a través de su ministerio sustentar a lo largo de su vida más de 20,000 huérfanos y en algún momento 2,000 al mismo tiempo, solo a través de la oración. Porque la oración nos lleva a recordar que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en lo que yo tengo, pero que yo dependo del Dios que es todopoderoso, el cual es el dueño del oro y de la plata, el cual es omnisciente, es omnipotente, es soberano. Eso es la oración, mis hermanos. Si tenemos dudas de cómo orar, aquí voy a hacer una pequeña propaganda y los invito a tomar el curso de Fundamentos de la Fe Cristiana. Hay una clase dedicada a la oración y a estar pendientes al Sermón del Monte. Vamos a hablar también de la oración, precisamente sobre el Padre Nuestro. Entonces, recursos el Señor nos ha dado. El problema es cuántas veces escuchamos y lo ponemos en práctica. Las mujeres hicieron ese taller, ¿no? No ser oidoras, sino hacedoras. No basta con yo conocer, lo importante es practicar. En conclusión, mis hermanos, debemos perseverar, orar en todo tiempo, cultivar la comunión con Dios, porque en la oración hallamos fuerza, consuelo y dirección. Cristo nos dio ejemplo. El Espíritu nos ayuda y el Padre se deleita en recibir nuestra oración y en orar para nuestro bien. Dice Filipenses 4, versículos 4 y del 6 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Por nada estén afanosos,
Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. ¿Cómo pasamos de la ansiedad a tener paz? Es a través de la oración. Es en depender del Señor. Quisiera que termináramos con un himno que nos habla precisamente del significado de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Así se titula este himno y quisiera que termináramos entonándolo, mis hermanos. Podemos ponernos en pie para alabar al Señor con este himno y que estas verdades penetren en nuestros corazones. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da solaz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir el alma al Creador. Sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Hablar con Dios yo necesito, me da las ganas de vivir. La vida en Él tiene sentido, pues sé que Él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador, me perdonó mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque